Me da un enorme gusto saludar al doctor Julio Frenk, ex secretario de Salud, hoy rector de la Universidad de Miami y un gran experto en salud pública. Julio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Gracias por la oportunidad de estar otra vez contigo. Bueno, pues tú lo predijiste. ¿Qué te puedo decir? Tú dijiste, es una locura. O sea, desde luego, aquí lo platicamos muchas veces contigo, la idea de desaparecer el Seguro Popular, que era una mala idea, y sustituirlo por el Instituto Nacional de Salud y Bienestar, el llamado INSABI. Y ayer los diputados te dieron la razón, querido Julio, porque desaparecieron el INSABI. Y yo te preguntaría, ¿por qué no funcionó el INSABI? En primer lugar, esto era predecible, pero no es nada que celebrar. Es una tragedia para México Ujú. que hayan arruinado algo que ciertamente era perfectible, lo que había antes, pero que lo han llevado a un nivel ya de desastre, que verdaderamente las estadísticas están mostrando un deterioro sin precedente en los niveles de salud de nuestro país. Ahora, ¿por qué era predecible que iba a fracasar? Porque fue algo que se legisló al vapor, sin un diagnóstico claro, sin reglas de operación, con un discurso totalmente ideológico. De lo que se trataba era de probar que lo que había antes todo estaba mal y que ahora en el nuevo régimen vendría la salvación para el país. En vez de esa ideología, se debió haber hecho, como hicimos para el Seguro Popular, estudios detallados, análisis cuantitativos, hicimos un periodo, todo un proceso de una prueba piloto de las ideas, inicialmente en 5 estados que fueron creciendo. Luego evaluamos rigurosamente y fue hasta entonces que se sometió una iniciativa de ley. Aquí para octubre de 2019, no había ni siquiera cumplido un año el gobierno, ya estaba aprobada una ley por el Congreso. Se expidió para entrar en vigor el 1 de enero de 2020. Nadie sabía que iba a haber una pandemia, pero aunque no hubiera habido una pandemia, hubiera sido un desastre. Recordemos cómo amanecimos en enero de 2020. La gente fuera de los hospitales porque no había reglas de operación. Los directivos sin saber si les iban a cobrar o no, porque con el Seguro Popular no se le cobraba en los institutos a la gente con enfermedades graves como cáncer, Uh-huh. sin saber qué iban a hacer. Un desorden total. Y estamos en eso cuando nos llega la pandemia de COVID-19 y el INSABI, que en ese momento debió haber dicho, hay una emergencia, vamos a regresar a las reglas que había antes. En lo que pasa la emergencia, no, siguieron con este proceso centralizando los servicios, cambiando las relaciones entre la federación y los estados, y el resultado que tuvimos fue uno de los peores desempeños en todo el mundo en el manejo de la pandemia. Uno de los Déjame, niveles más altos de mortalidad en exceso, que es el indicador último en el que tenemos para compararnos. déjame irme un pasito para atrás y supongo que tienes más o menos claro cuál fue el efecto de eliminar el Seguro Popular. Los efectos son devastadores. En primer lugar, 15 millones de personas se quedaron sin ninguna protección. El Seguro Popular tenía 53 millones de personas. Uh-huh. Y a la fecha, si ve uno los estudios de Coneval, esa dimensión de la pobreza, que es la carencia por falta de acceso a servicios de salud, aumentó en 15 millones de personas. O sea, Wow. la carencia aumentó. Quiere decir que 15 millones se cayeron, se Uh-huh. salieron, no Uh-huh. tienen ya a dónde ir. O Uh-huh. sea, es muchísima gente. Es un desastre. Se desordenó el abasto de medicamentos, se quitaron las prestaciones que había en el fondo de gastos catastróficos y ese fondo de casi 100,000 millones de pesos que se ha ido acumulando a lo largo de los 18 años que operó el Seguro Popular, ese fondo básicamente le fue expropiado a los ciudadanos, porque ese es un fondo de nosotros, los que Sí, pagamos claro, impuestos. claro. Se expropió, se desapareció, dejó de haber el dinero que había para atender a los niños con cáncer. Por primera vez vimos manifestaciones de padres de familia desesperados porque ya no tenían los servicios.
se perdieron miles de consultas externas de mamografías para detección temprana de cáncer de pecho. Se cayó el esquema nacional de vacunación. Leo, estamos teniendo repuntes de sarampión. La mortalidad materna aumentó 30%. Tuvimos 750,000 muertes en exceso durante la pandemia. Tenemos el primer retroceso, descenso de esperanza de vida desde que terminó la fase armada de la Revolución Mexicana. O sea, en México, por un siglo, había ido subiendo la esperanza de vida año con año, con año, con año, con año. Ahora tenemos un descenso que nos regresa al nivel que había en 1991. O sea, perdimos 30 años de progreso en esperanza de vida, se perdió. Es decir, estamos hablando de un desastre para el país. Sí. Y nomás que ya nos acostumbramos a los números altos. Ya decimos 750,000 muertes en exceso y es, como famosamente dijo Stalin, ¿no? La muerte de una persona es una tragedia, la muerte de 1,000,000 es una estadística. Así es. Pues ya volvimos esas muertes una estadística y creo que no debemos de dejar que eso ocurra. Ahora, Julio, ¿qué es lo que pretendía el INSABI? ¿Cómo? O sea, se chutaron, desaparecieron el Seguro Popular, que como tú decías era perfectible, pero funcionaba, yo creo que funcionaba razonablemente bien, ¿no? Los resultados ahí están, hablan por sí mismos. ¿Qué se chutaron el Seguro Popular? ¿Y qué era esto del INSABI? Porque habrá mucha gente que ni siquiera sepa, porque apareció y ahora desaparece. ¿Qué había detrás de la idea del INSABI? O sea, ¿cuál era esta ideología que tú dices que querían implementar? Mira, este es un estudio de casos muy interesante. El presidente, desde la campaña y luego en sus primeras declaraciones, dijo que él quería para México un sistema de salud como los países escandinavos, Sí. mencionó ahí a Dinamarca incluida, Sí, sí. como Canadá, como el Reino Unido. Fueron sus palabras. Yo aplaudí esa declaración. Eso es exactamente lo que necesitábamos. Acto seguido, se empezaron a tomar acciones que iban justo en sentido contrario. El INSABI viene de una idea de crear una especie de sistema monopólico, un monopolio público de salud, centralizado, todo centralizado, sin ningún órgano autónomo, por ejemplo, para la función regulatoria, donde la autonomía es importante para evitar la corrupción, para evitar la captura política de los actos de regulación. Todo eso desaparece. Es un modelo que hoy no existe en ningún otro país del mundo que en Cuba y en Corea del Norte. Cuba, o sea, el modelo dominante, es el modelo cubano o norcoreano, de un ministerio de salud que es el que provee todos los servicios para todo el país. hace todo, hace la regulación, hace el financiamiento, centraliza todo. ¿Okay? Ahora, eso no es lo que finalmente ni se legisló ni se ejecutó. Sí. Eso no es. No es. A lo que fuimos fue, porque yo dije, bueno, van a unificar todo, van a unificar el IMSS, el ISSSTE, todo en un solo organismo, como en esos países. Esa es la ideología. Y hay varios prominentes miembros del equipo de salud de la 4T que creen en eso, aunque toda la evidencia es que es un sistema que funciona muy mal. Pero bueno, hay gente que cree en eso. Pero lo que implementaron no fue eso. Dejaron intacto al Seguro Social, dejaron el ISSSTE, y lo que hicieron fue regresarnos al modelo corporativista que había en México en los años 70 del siglo pasado. Eso es lo que se hizo. Es una restauración del modelo corporativista. ¿Qué quiere decir corporativista? Que el tipo de atención que recibes, la forma en que ejerces tu derecho a la salud, depende de tu posición ocupacional. No es un epíteto. No es como cuando dicen neoliberal sin saber qué están diciendo. Yo lo estoy usando en un sentido técnico. Es un sistema donde el ejercicio de los derechos depende de tu posición ocupacional. Si tienes un trabajo asalariado, tienes seguridad social. Estás en una empresa privada, se llama IMSS. Estás en una parte del sector público, se llama ISSSTE. Si eres un no asalariado o un desempleado, o estás fuera del mercado de trabajo, entonces tienes esta cosa que se llama INSABI. Bueno, eso fue un retroceso enorme porque lo que el Seguro Popular quiso hacer fue empezar a afiliar con derechos explícitos a esa población asalariada como un paso intermedio para poder unificar los tres sistemas financieros en uno solo. Cuando empezó el gobierno tenía la mesa puesta, Leo. Para mí lo que es trágico
es que si no se hubieran dejado ganar por la ideología de decir que todo estaba mal, hubieran podido, ahorita podríamos estar cerca de un modelo, pues no como Dinamarca, pero sí, por ejemplo, como Costa Rica, sí, por ejemplo, como los mejores países de América Latina, y nos estaríamos acercando a ese modelo de Dinamarca, de Canadá que dijo el presidente. Estaba la mesa puesta porque para 2018 tú tenías a toda la gente con uno de tres seguros públicos, o tenían el IMSS, o tenían el ISSSTE o el Seguro Popular. Sí, Más del 80% de la población tenía alguno de esos tres. sí, sí, Lo que había que hacer ahora, y yo siempre lo dije, era unificar eso en un fondo, un seguro universal de salud, o si no les gusta la palabra seguro, un fondo universal de salud, sí, sí, y luego permitirle a los ciudadanos ir a cualquier clínica que ellos quieran, en vez de tener lo que yo llamo un apartheid médico, sí, sí. en donde tú no te basta ser ciudadano para ir a una instalación pública como es una clínica del IMSS o una clínica del ISSSTE, sino que tienes que mostrar algo más, tienes que mostrar que tienes un trabajo asalariado. Es un apartheid sobre bases ocupacionales. Sí. Entonces, lo que hicieron fue restaurar lo del siglo pasado en vez de mover al país hacia adelante. Creo que este presidente, con la victoria electoral que tuvo en 2018 y el capital político que tenía, pudo haber negociado con el sindicato del IMSS y del ISSSTE, que siempre han sido resistentes al cambio, sobre todo el del IMSS, para lograr un modelo universal, realmente universal. En vez de Interesante. eso, lo que hemos hecho es regresar los 30 años en esperanza de vida y en diseño institucional. Déjame, Julio, hago rápido una pausa y te quiero preguntar ahora, pues la solución es desaparecer el INSABI y, bueno, pues esto que han llamado ahora el IMSS Bienestar. ¿Qué piensas al respecto? Regresamos en un momento más. Estoy platicando con Julio Frenk, rector de la Universidad de Miami, ex secretario de Salud, sobre la desaparición del INSABI. El INSABI ya, bueno, todavía tiene que pasar por el Senado, pero va a desaparecer como institución, Julio. Y ahora, esos que antes atendía el Seguro Popular, luego supuestamente iba a atender el INSABI, ahora van a ser atendidos por una cosa que se llama IMSS Bienestar. ¿Qué te parece esto? Bueno, es otra idea improvisada, mal diseñada. Nuevamente vemos una ausencia de diagnóstico, una ausencia de bases técnicas. Es un patrón que hemos visto repetido en otras áreas de la política pública. Ujú. Destruir lo que había sin tener claro un plan de qué es lo que lo va a reemplazar. Así fue cuando crearon el INSABI. No sabían bien cómo lo iban a Sí, hacer, pero ya destruyeron el Seguro Popular y a ver si sobre la marcha aprendemos. Ahora es algo parecido. Esto, Leo, se parece ya a lo que se ha llamado caquistocracia, el gobierno de los incompetentes. ujú, Es un nivel de incompetencia enorme, ujú, que en el caso de salud le cuesta vidas. sí. Literalmente es una incompetencia letal. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es alrededor de un organismo ahora público descentralizado, separado del IMSS principal, pero administrado por la gente del IMSS, tener un servicio que cubra a todos los que no tienen la seguridad social formal. Esto es una aberración. Si se quería unificar el sistema de salud alrededor del IMSS, esa era una opción. Yo he escrito sobre esto como una opción. De hecho, interesantemente, cuando empezó el sexenio en el que yo tuve el honor de servir como secretario de salud en el año 2000, en nuestro programa de salud 2000-2006, una de las opciones era unificar todo alrededor del IMSS, pero no creando un organismo separado, sino usando una figura que está en la ley del IMSS que se llama el seguro de salud para la familia. Entonces, incorporando a todo el mundo al mismo sistema de salud, que fue el modelo de lo que hizo Costa Rica hace ya varias décadas. Costa Ujú. Rica unificó su sistema de salud alrededor de la Caja Costarricense del Seguro Social. El Ministerio de Salud quedó como el ente rector y el gobierno pagaba el equivalente de las cuotas obreras patronales para los que no tenían seguridad social. Y Sí, así se incluyó a todo mundo. Esa era una opción viable. Pero en vez de eso, aprovecharon lo que se llamaba IMSS Bienestar, ahora es un organismo público descentralizado, separado, y es verdaderamente
ya el apartheid absoluto. Tienes al mismo organismo administrando dos infraestructuras de atención separadas, una con todo, alta especialidad, todo, y otra que solamente cubre los servicios básicos de primer y segundo nivel. Es decir, estamos creando un programa donde hay servicios pobres para los pobres. No es que el resto del IMSS funcione muy bien, hay muchísimas carencias, pero es infinitamente superior a lo que va a dar el IMSS Bienestar. Estamos institucionalizando la segregación, el apartheid médico en nuestro país. Eso es lo que representa el IMSS Bienestar. Muy bien explicado, Julio. Nada más me queda un minuto, pero ¿no había tratado eso ya de hacer el presidente López Portillo con el IMSS Coplamar allá en los años 70? Sí, ahí es donde nace esta idea y es el corazón del corporativismo. En ese momento México tenía los recursos para haber hecho lo que había hecho ya Costa Rica, ya había hecho este experimento. Es lo que se creía que se iba a hacer. En vez de eso se crea un organismo separado, que es la base del corporativismo, porque el sindicato, no solo el del IMSS, sino la CTM, hay que ver las declaraciones del líder de la CTM entonces, Fidel Velázquez, rayan, le falta un grado pequeño para ser racistas. Como diciendo, oigan, esto es nuestro, no lo vamos a compartir con estos del sector informal de la economía y demás. Estos son nuestros hospitales y nuestras clínicas. Se opusieron rotundamente en un pensamiento típicamente corporativista, segregas a la gente según su ocupación y con captura sindical. Esos son los ingredientes del corporativismo y eso creó el IMSS Coplamar. Ahora, era solamente para áreas rurales, eran servicios muy básicos y sí cumplió un servicio de extender la cobertura. Ahora queremos elevarlo para todo, áreas rurales, áreas urbanas, para todo este modelo corporativista, que no es compatible con una democracia. Esto es como si tuviéramos una democracia donde la gente que tiene empleo asalariado vota diferente que la gente que tiene un empleo no asalariado. No, y la salud es un derecho tan derecho como el derecho al voto. Entonces, lo que se debió haber hecho era unificar, si se quería alrededor del IMSS, era una opción viable, pero no creando un organismo así. Y yo anticipo tristemente que así como lo hice varios años, cuando se creó hace 3 años, creo que esto tampoco va a funcionar. Lo que necesitamos es convocar a la gente y planear esto bien y entregar un nuevo sistema de salud a la sociedad, que es lo mínimo que se merece después del sufrimiento de la pandemia. Querido Julio, muchas gracias. La verdad gracias a ti, Leo. Nos has ilustrado muy bien todo este tema de Seguro Popular, INSABI y ahora IMSS Bienestar. Muchas gracias, Julio. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a usted. Yo lo invito mañana, viernes, nuestra edición de fin de semana. Voy a hablar con la mejor chef del mundo. Sí, y no lo dice Leo Zuckerman, lo dice la asociación que mide estas cosas. Y esa chef se llama Elena Reigadas y va a estar aquí con nosotros el día de mañana. Muy buenas noches.